pero los que tuvimos el gusto de ser su alumno, de verdad que conocemos su trayectoria y su calidad profesional y de verdad nos emociona muchísimo que pues comparta hoy el día, este día que nosotros hemos tratado de traer experiencia y temas nuevos para las personas que se conectan, entender un poco qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la industria y cómo esa industria se ha ido transformando. Bueno, procedo entonces para comentarles un poco la experiencia del profesor Henry Espinosa, ingeniero mecánico del año 1979, hace un ratico ya como ingeniero, ingeniero industrial también en la especialidad de mecánica en el año 88 en España, doctor en ingeniería en el año 1990 en España. Como profesional siempre se ha mantenido buscando nuevas oportunidades que permiten poner al servicio de organizaciones empresariales o académicas sus conocimientos y experiencia. Se inició como ingeniero de mantenimiento en el negocio cervecero, luego como profesor universitario en la Universidad de Oriente en Venezuela, alcanzando el nivel de catedrático de universidad, en este caso profesor titular en Venezuela, director de la facultad y además director del Instituto de Investigación y Desarrollo. En los últimos años ha sido asesor y consultor industrial, gerente de mantenimiento en la industria del petróleo, de gas, petroquímica, transporte, siderúrgica, alta tecnología y además consultoras de ingeniería. Es instructor de cursos técnicos para la industria, profesor de posgrados internacionales a través en modalidad online y profesor de pregrado y posgrado presenciales en la Universidad de Oriente en condición de profesor jubilado, pues también cuando se encuentra dentro del territorio nacional. Un honor de verdad tener a nuestro profesor Henry, bien querido, pues sé que por acá muchos de nosotros, colegas, lo estamos mirando y recordando aquellos momentos de esas materias como turbomáquinas, mecánica de fluido, motores y todo eso que vimos en aquella oportunidad. Y el profesor el día de hoy va a estar conversando, o la temática a desarrollar, pues son los gemelos digitales. Ya hicimos una introducción de la transformación digital en este momento de la industria. Parte de esas herramientas son esos gemelos digitales y hoy pues el profesor Henry nos va a afianzar esos conceptos y vamos a conversar de qué son los gemelos digitales. Bienvenido, profesor. Gracias de verdad por estar acá y bueno, realmente pues los micrófonos y las cámaras son suyas. Si quiere probamos compartir pantalla y ya luego Sí, iniciamos. vamos a probar por aquí para primero la imagen se me está viendo. ¿Se me ve bien la imagen? Ahí Sí, se ve como un usted, fondo, ¿se ve bien? no difumina bien la imagen, pero sí se ve usted allí. Sí, hay algo, ahorita se estaba viendo bien, pero ahorita le puse luz y ahora lo que hizo fue complicación. No importa. Ok. Esos son Estamos en los vivo. problemas típicos de la tecnología, ¿no? Y estar en vivo. Entonces voy a compartir. Ajá. Voy a compartir. ¿Se está viendo ahora? ¿Se ve la Se ve presentación? perfecto, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre un tema que es, yo creo que es de mucha actualidad. Además, yo creo que va a significar una revolución ya forma parte de una revolución para la revolución de la industria 4.0, que son los gemelos digitales. Bueno, ya gracias a David por la presentación que hizo sobre mí y vamos a entrar directamente al tema. Voy a hablar sobre 10 aspectos relacionados con los gemelos digitales. Primero hablaré un poco, bueno, no puedo hablar de los gemelos digitales si no hablo de lo que es la transformación digital y la industria 4.0. Ya ustedes acaban de ver una ponencia al respecto, pero yo voy a hacer un pequeño repaso para poder meter en contexto los gemelos digitales. Luego, voy a definir lo que son los gemelos digitales y voy a tratar de explicarlo, ¿no? Más visualmente, no teóricamente o académicamente. Luego haré una clasificación de lo que son los gemelos digitales, que me parece que es interesante para las personas, sobre todo que están entrando en este ámbito de la industria digital. Y luego hablaré sobre lo que significa realmente el gemelo digital en cuanto a
a la aplicación, es una clasificación de los gemelos digitales. Primero hablo de una clasificación de lo que son los gemelos, vamos a hablar de los gemelos virtuales y después lo que serían los gemelos digitales. Después hablaré de casos particulares, hablaré de casos de la industria, casos que han sido realmente exitosos en la industria y algunos que todavía están en proceso de desarrollo. Y hablaré de algunas áreas que quizás no son de ingeniería, como es la parte de la salud, porque pienso que como estamos en uno alumni, puede haber algunos médicos o agentes de la salud que también puedan estar interesados en este tema. Luego, obviamente que es importante saber cuáles son las etapas de que agrega valor el querer construir gemelos digitales. Y finalmente, bueno, finalmente no, después hablaré sobre lo que serían las normativas. Siempre los ingenieros estamos pendientes a ver si existe una norma de gemelo digital. Esa respuesta la vamos a dar aquí. Luego hablaré, por supuesto, también el aspecto importante que es la inversión. ¿Es esto factible? ¿Es esto una ilusión? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Se está invirtiendo en esto? Hablaré un poco sobre esa parte. Y luego hablaré finalmente 3 reflexiones sobre esta presentación. Espero que con esto cubra las expectativas de los que están participando. Entonces comenzaré definiendo lo que es la cuarta revolución. La cuarta revolución industrial, que también se conoce ahora como la revolución digital, representa realmente la integración de las tecnologías existentes, las que se desarrollaron, lo que llamaríamos la revolución industrial 1.0, 2.0 y 3.0. O sea, las revoluciones anteriores que en la figura la pudieran ver como la 1 fue lo que sería la mecanización, la 2 fue lo que fue el impacto de la electrificación o la electricidad en la industria, que se fue en el siglo XIX. En el siglo XX fue la 3.0, que tuvo que ver con todo lo que es la automatización, las computadoras y la electrónica, que realmente provocó un cambio importante en la industria. Y ahora estamos en este siglo, comenzando este siglo, bueno, ya estamos por el 2022, de la industria 4.0. Y es la revolución de la digitalización. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, en este momento, es adaptar o integrar todas esas tecnologías anteriores, lo que era la electrónica, la computadora, la automatización, la energía, ¿no? La automatización energética, la mecanización, que fue por donde comenzó todo. Ahora lo vamos a integrar a la digitalización. La digitalización, por supuesto, no es un concepto nuevo, sino que ahora es cuando se está involucrando en el proceso industrial. Y eso abarca temas que ya ustedes oyeron sobre lo que es la data o la adquisición de data, la analítica de data, o sea, el análisis de esos datos, y hablamos de la Big Data, que es una cantidad impresionante de datos, lo que sería la robótica autónoma sería lo que es el proceso de simulación, que tampoco es nuevo, la simulación prácticamente comenzó desde que apareció la matemática, la Internet de las cosas, que es, ya saben ustedes, que es trasladar el Internet de las personas al Internet, a la comunicación de las máquinas, la ciberseguridad como consecuencia de que hay que dar seguridad a las máquinas, las nubes de almacenamiento de información y de tratamiento de información, la manufactura aditiva, la realidad aumentada, toda una cantidad de tecnología que se están mezclando con todo esto que venía anteriormente, y entonces aparece esto que llamamos la industria 4.0. Los gemelos digitales forman parte de esta revolución industrial de 4.0. Y vamos a verlo ahora explicándoles que es importante que sepan de estas tecnologías, cómo se van a integrar dentro de lo que sería el modelo, el gemelo digital. Entonces, ¿qué son realmente los gemelos digitales? ¿No? Vamos a definirlo como una réplica virtual
y dinámica. Virtual quiere decir que va a ser digitalizada, y dinámica que va a decir que va a permitir comunicación permanente, dinámica, ¿verdad? ¿Con quién? Con el objeto físico con el cual se quiere replicar, o el cual va a ser el gemelo, ¿verdad? Eso puede ser un objeto físico, puede ser un proceso, puede ser un servicio. Todo eso se puede transformar en un gemelo digital. ¿Con qué fin? Con el fin de poder hacer simulaciones del comportamiento en el tiempo, ¿verdad? Y, por supuesto, utilizando todas estas tecnologías. O sea, la idea del gemelo digital es poder hacer simulaciones. Queda muchos de ustedes que no conocen esto, se pueden estar preguntando si es las simulaciones, entonces, ¿cuál es la diferencia con las simulaciones que hacíamos anteriormente, las simulaciones numéricas, las simulaciones matemáticas? Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a ver dónde está la diferencia. Entonces voy a empezar a explicar. Para entender el gemelo digital hay que partir de lo que es el activo físico o el objeto físico o el proceso físico que queremos nosotros representar o replicar. En este caso quise poner un vehículo porque obviamente los vehículos es algo que todo el mundo conoce. Entonces, en un vehículo, obviamente que tiene toda una mecánica, tiene una electrónica y tiene una serie de información que se recopila a través de una serie de sensores. Todo eso, esa información, ¿verdad? Está disponible o ha estado disponible desde que se instalaron los sensores en los vehículos. Y nuevamente eso va guardado en una unidad de control y una unidad de almacenamiento de datos que tienen los vehículos. Eso sería el activo físico y es el que yo quiero replicar como gestor, como un gemelo digital. Entonces voy a construir un gemelo digital. Aquí creé un espacio virtual, ¿no? Que estoy llamando gemelo virtual, digital. ¿Y ahora qué va a tener? Lo primero que voy a tener es una computadora, ¿verdad? Una computadora que se puede conectar a las nubes o no, porque hay gente que está diseñando sus gemelos digitales o está manejando la información de sus gemelos digitales en su propia capacidad de almacenamiento, porque bueno, no están de acuerdo en pasar la información a los gemelos. Bueno, pero el asunto es que necesitamos un computador, necesitamos un lugar donde almacenar, necesitamos algoritmos para manejar datos. Normalmente son algoritmos matemáticos, estadísticos, algunos no estadísticos, pero necesitamos algoritmos para poder manejar esa cantidad de data que hace falta. Necesitamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial, acuérdense que la inteligencia artificial lo que busca es simular aquellas actividades que el ser humano puede hacer utilizando inteligencia. Entonces se han desarrollado una serie también de algoritmos que permiten realizar alguna serie de tareas que se consideran inteligentes. Por supuesto artificial, porque nunca logra ser igual a la inteligencia del ser humano. La otra, bueno, y muy importante dentro de la inteligencia artificial, lo que se conoce como Machine Learning. La inteligencia artificial abarca una serie también de tecnologías. El Machine Learning es el aprendizaje de las máquinas. Nosotros usamos inteligencia artificial para aprender otra cosa, pero cuando las máquinas se le instala esta tecnología a las máquinas o a la computadora que controla y maneja la máquina, entonces estamos hablando de Machine Learning. Y de igual manera, una serie de tecnología para nosotros poder administrar la información que nos va a dar ese gemelo digital o ese programa que vamos a tener. Eso ahí usé una aquí, la realidad aumentada, está bastante de moda también. Es que podemos ver cosas que a distancia, cierta distancia, o dentro de un proceso, cosas que no podemos observar a simple vista, pero con la realidad virtual aumentada la podemos ver. Me refiero a esto, por ejemplo, un proceso que esté generándose dentro de un reactor químico. No lo podemos ver, pero con la realidad aumentada pudiéramos estar viendo lo que está pasando en la reacción química. Bueno, eso es lo que hace falta, o una de las cosas que hacen falta, y eso va a formar parte del gemelo digital. ¿Qué otra cosa hace falta? Hace falta programas de simulación. Entonces nosotros en ingeniería sabemos que tenemos
programas de CAD, tenemos programas de simulación numérica, tenemos una serie de programas que hemos desarrollado durante, o la ingeniería ha desarrollado, o la física ha desarrollado durante mucho tiempo. De igual manera, hace falta información estática, como lo llaman estática o histórica, del gemelo que yo quiero construir. O sea, si voy a construir un vehículo, necesito saber información histórica, como por ejemplo los datos de operación, los datos de diseño, la resistencia de los materiales, las limitaciones que tiene, la información de mantenimiento. Hay una serie de información estática que no es dinámica, que también la necesito para introducirla en este programa de computación. Ya se da cuenta que el programa ya tiene unos software de análisis de datos, tiene software de simulaciones, en cada área tendrá, en medicina tendrá la de medicina, en ingeniería la de ingeniería, tendrá información estática y por supuesto necesitamos integrar este gemelo que estoy construyendo, este programa con el activo físico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, me voy a comunicar. Hay diferentes protocolos de comunicación. Aquí voy a representar la comunicación, ¿no? Vía Internet, ¿no? Entonces, a través de Internet, esto quiere decir que si esto fuese un vehículo y yo tengo la réplica digital o el gemelo digital de mi vehículo, yo desde mi oficina o desde mi casa puedo monitorear lo que está pasando e incluso puedo predecir lo que va a pasar desde el punto de vista predecible, o sea, lo que yo pueda simular de esta máquina. Y aquí aparece lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Aquí el Internet de las cosas es lo que me va a permitir comunicar este vehículo con el gemelo digital en cualquier parte de donde esté ubicado. Y de igual manera, no solamente este vehículo, si yo tengo una flota, entonces puedo recibir información de otros tipos de vehículos, o sea, de una flota completa de vehículos. Y de esa forma, entonces, tengo la posibilidad de administrar la información en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque estoy recibiendo la información en ese momento y con todos estos modelos voy a tomar, primero voy a evaluar el comportamiento, lo que yo considero que debería evaluar, ¿no? O sea, no todo se puede evaluar porque obviamente que eso tiene un costo. Y yo puedo incluso predecir, ¿no? Lo que le puede pasar a ese vehículo. Entonces, ¿qué viene siendo el gemelo digital? Entonces, el gemelo digital viene siendo esta réplica, ¿no? Es un programa que se comunica con bases de datos y puede recibir información online, información al momento. Esa es la característica que lo diferencia de un proceso de simulación convencional como lo veníamos haciendo anteriormente en ingeniería. En ingeniería nosotros no estábamos tomando información online, nosotros simplemente íbamos a simular un proceso térmico, hacíamos la simulación, hacíamos el dibujo en AutoCAD, le metíamos los modelos de térmicos y luego metíamos condiciones iniciales y condiciones de borde y eso nos daba unos resultados. Si queríamos otra condición, había que variar esa condición. Entonces, el gemelo digital no hace eso. El gemelo digital hace eso y mucho más. O sea, tiene información al momento y por lo tanto, entonces puede tomar decisiones al momento. Esa es la diferencia, ¿no? Que hay. Entonces, otra palabra, la simulación está dentro de lo que sería un gemelo digital. Vamos ahora bueno, y aquí entra también el aspecto de ciberseguridad, que también hay que considerarla en el desarrollo de los gemelos digitales. Ahora, si yo estoy manejando flotas de vehículos, obviamente que la información va a ser grande, bastante grande, y entonces aquí entra la tecnología de la Big Data, ¿no? Lo que se conoce como Big Data, que es el manejo de grandes cantidades de datos permanente, que también estarían formando parte del tratamiento de esos datos del gemelo digital. Entonces, dense en cuenta que el gemelo digital encaja perfectamente dentro que es la industria de la revolución 4.0 o la revolución digital, ¿no? Y utiliza las tecnologías, toda la tecnología. En otras palabras, vamos a ver al final de que el gemelo digital viene siendo como la coronación del desarrollo de la digitalización en la industria 4.0. Vamos ahora a hablar sobre los tipos de gemelos, ¿no? No voy a llamarlo digital porque aquí voy a diferenciar un poco lo que es el digital
del gemelo virtual. Y si nosotros normalmente tenemos unos equipos en la industria, se colocar aquí unas bombas, en esa bomba tenemos manuales, que es la información estática, tenemos planos en dos dimensiones, en 3 dimensiones, y de allí entonces nosotros podemos obtener la representación visual, podemos extraer esa información estática, podemos hacer la simulación numérica, y de allí vamos a hacer el gemelo virtual, lo que hacíamos antes. Tenemos el gemelo virtual y por lo tanto podemos hacer estudios que no toman en consideración la información que se está produciendo en el momento de ese sistema. Lo llamo virtual porque hay algunos académicos y algunos, incluso hay unos institutos que este tipo de simulación que hacemos en ingeniería es lo que se llama el gemelo virtual. El gemelo virtual. ¿Por qué? Porque se trató de diferenciar el gemelo virtual del gemelo digital. Las ventajas de esta simulación, que por supuesto que produce, que predice el comportamiento ante condiciones inesperadas. Esa es una de las ventajas principales de la simulación que nosotros hacemos en ingeniería, es que nosotros podemos simular condiciones críticas, condiciones graves que se pueden estar presentando en un momento determinado y entonces evaluar, pero no lo hacemos online, lo hacemos simplemente, tenemos que variar las condiciones iniciales. Pero tiene las limitaciones de que no maneja información en tiempo real. El proceso de predicción puede ser largo, todos sabemos que a veces hay que simular procesos, por ejemplo, que pueden durar 1 día, 2 días, 3 días para que converja la simulación. La predicción depende de condiciones iniciales y condiciones de borde que si no se colocan bien, entonces se van a producir unos malos resultados. Y hay poco o nula predicción futura, ¿no? Tenemos que ir haciendo varias simulaciones para poder obtener resultados. Ahora, si a esa máquina se le instalan sensores físicos y esos sensores físicos, esos datos en línea, se comunican, ¿verdad?, a través de una monitorización en tiempo real, ¿no? Y se va almacenando la información que se va generando en datos históricos y a la vez creamos modelos predictivos de datos, a modelos de tratamiento y de evaluación del comportamiento a futuro del dato, que serían los modelos predictivos, inteligentes o no, ¿no? Ya, entonces tendríamos lo que sería el gemelo digital. O sea, para mucha gente, el gemelo digital es esta parte de aquí debajo, es la simulación del comportamiento de la máquina, pero basada en los datos que se están obteniendo en el instante. Entonces, eso es lo que definiría gemelo digital. Y el gemelo virtual no formaría parte del gemelo digital. Pero obviamente que las dos cosas no pueden separarse. Y entonces, por supuesto que hay una ventaja del gemelo digital, que es que no tiene en cuenta la física. Obviamente, no tenemos los modelos térmicos, dinámicos, químicos, no los tenemos en cuenta. Necesita una gran cantidad de datos, porque esto sí está recibiendo información permanente, 40.000 datos por segundo, cosas así, o más. Realiza análisis y predicción en tiempo real. Esa es la ventaja que tiene de este. Entonces, si nosotros integramos los dos sistemas de simulación, el gemelo digital y el gemelo virtual, estaríamos o obtendríamos lo que algunos denominan los gemelos híbridos. O sea, la combinación del gemelo virtual, o sea, la simulación de ingeniería, con la utilización de estos datos. Y aquí aparecería algo interesantísimo que yo considero en la ingeniería y en todas las áreas, que es los sensores virtuales. Esto es una cosa que a mí de hace mucho tiempo también me preocupaba, era cómo podíamos monitorear los procesos químicos, los procesos físicos, los procesos biológicos, cómo podíamos monitorearlos si el desarrollo de los sensores no va a la velocidad que uno quisiera. Le voy a poner un caso mío, que soy ingeniero mecánico. Yo quisiera monitorear el estado de un eje cigüeñal de un motor de combustión interna. Yo quisiera saber cuándo se inicia una grieta. Con los sensores físicos, eso no se puede hasta, por lo menos la tecnología que tenemos ahora. No hay un sensor que me esté monitoreando la aparición de una grieta. Eso no existe todavía. Pero con el desarrollo del concepto de gemelo digital, aparecen los sensores virtuales que vienen a resolver este problema. ¿Por qué lo resuelve? De esta forma muy sencilla.
Bueno, sencilla desde el punto de vista de la visión de ingeniería. Y yo puedo monitorear un motor, ¿verdad? Puedo monitorear su revolución, puedo monitorear su torque que está transmitiendo, puedo monitorear su temperatura, esas son para cosas que se pueden, su vibración, eso puedo monitorear. Y puedo incluir dentro de mi gemelo digital, o mi gemelo híbrido, como lo queramos llamar, el gemelo virtual. Yo voy a introducir, ¿no?, la simulación estructural de mi cigüeñal. Y de tal forma que el gemelo está recibiendo la información del motor, y cuando el torque del motor esté próximo o esté igual a la condición que desde el punto de vista mecánico se considera que se va a iniciar la falla, que esto sí se ha desarrollado bastante en la teoría, el sensor virtual va a decir, epa, se está iniciando una grieta, ¿no? O sea, se ha resuelto matemáticamente a través de una simulación y se está diciendo, se está iniciando, y yo puedo evitar que se presente la grieta. Imagínense esto, lo que significa esto para la ingeniería química, en procesos químicos. O sea, poder detectar en qué momento el proceso está perdiendo efectividad en la parte mecánica, en la parte de petróleo, por ejemplo. Cuando un proceso de un yacimiento empieza a tener problemas, o cuando una barra de extracción de una barra de accionamiento de una bomba, ¿no?, sumergida, va a fallar. Esto es un avance importantísimo. Por lo tanto, tenemos que considerar de que efectivamente el gemelo híbrido es un avance significativo, muy importante para la industria. Entonces, resumiendo, los gemelos digitales, que ahora en adelante, el gemelo híbrido para mí es digital, pero bueno, yo quería aclarar esto por si acaso ustedes entraban en esto y entraban en esta confusión de dónde estaba la simulación, dónde estaba el gemelo digital, y esa discusión que la hay, ¿no? Tú van a ver por ahí algunos videos donde se preguntan ese tipo de cosas. Bueno, el gemelo digital, entonces ya saben, incluye todo el tratamiento de la analítica, toda la predicción estadística de futuro a través de los datos, la inteligencia artificial, y utiliza los gemelos virtuales, que son esos modelos físicos, químicos y lógicos que se han desarrollado a lo largo del tiempo para entonces tener realmente una aproximación bastante de lo que significaría la representación de un objeto, ¿no? Entonces, las ventajas de este gemelo híbrido sería: usa modelos basados en datos en tiempo real, o sea, usa los beneficios del gemelo digital. Usa modelos físicos calibrados con datos real y online, los beneficios del gemelo virtual, pero aprovechándose de los gemelos digital. Una de las cosas que hacemos en ingeniería es que cuando nosotros estamos simulando, hacemos la simulación, pero nunca estamos claros al comienzo si esa simulación representa realmente el proceso que nosotros estamos representando. Por lo tanto, tenemos que validarlo con datos reales. Tenemos que tener datos anteriores o en laboratorios o en campo para poder validar. Ahora con los gemelos híbridos no hace falta, porque los datos están entrando y el modelo virtual se puede automáticamente validar. Es más, se valida hoy, se valida en este momento, y 5 segundos después se puede validar otra vez si los cambios datan, y puede estar verificando la validación, y puede estar ajustándose a las condiciones reales del objeto físico, del proceso o del servicio que también se puede estar simulando. Entonces, espero que le haya dado una visión global de lo que es un gemelo digital y la integración de los modelos de ingeniería con los modelos de analítica de datos. Entonces, ¿cuáles son los típicos modelos que ustedes van a conseguir en la industria? Bueno, en la industria te van a conseguir gemelos que se denominan modelos gemelos en línea, o sea, gemelos para la parte de procesos industriales, ¿no? Y en estos voy a separarlos, voy a clasificarlos como gemelos descriptivos, o sea, gemelos que solamente buscan describir el comportamiento de un proceso o de un objeto, ¿no? Simplemente responde qué ha pasado, ¿no? Hay unos gemelos que avanzan un poco más y entran a diagnosticar. Entonces, estos resuelven el por qué ha pasado algún
los datos que se han obtenido. Luego pasa a predictivos, que se empiezan a evaluar qué puede pasar, ¿no?, a partir de estos datos, y luego pasan a lo que son los prescriptivos o los autónomos, como se puede llamar, que es cuando empiezan a responder la pregunta por qué ocurre y más aún cuál es la mejor decisión. O sea que ya utilizando la inteligencia artificial pueden decidir, ¿no?, de forma autónoma algunas cosas que se le pueden transmitir a estos programas informáticos. Entonces ellos ya automáticamente pueden tomar decisiones, por ejemplo, como parar la máquina o cambiar las condiciones operacionales, cualquier aspecto que desde el punto de vista de inteligencia ellos puedan decidir. Entonces se cuentan los 3 niveles. En esos 3 niveles hay más complejidad, obviamente. Así hay otros tipos de gemelos, para control, gemelos para monitoreo y comprobación de estado de la máquina, serían los gemelos que se utilizarían en mantenimiento, los gemelos para programación y enrutamiento operacional, la parte operacional, gemelos para la puesta en servicio, o puesta en servicio de una máquina o de un proceso, lo que se conoce commissioning, ¿no?, en forma virtual. Los gemelos de mantenimiento predictivos y los gemelos de desarrollo de productos, muy importante, ¿no? Si quieres desarrollar un producto, entonces existen gemelos que permiten evaluar esto antes de ni siquiera hacer la primera prueba del producto. Y esto voy a mostrar un ejemplo que ha tenido resultados. Y este es, digamos, si me entendieron bien, ahora voy a plantearles lo que es un ejemplo de un gemelo digital y de una planta, y que se utiliza primero para, por supuesto, monitorear la planta y tomar decisiones con respecto a la planta y el desarrollo de productos de la planta. Esta es la foto, precisamente corresponde a una planta de tablero que está en España, en la ciudad de Valladolid. Se desarrolló este gemelo digital. La empresa en este momento es la SUNAE Arauco. Cuando se desarrolló primero era otra empresa, después la compró esta. Y se desarrolló en el 2016, y en el 2017 gana un premio europeo, ¿no?, un premio de innovación, precisamente por la incorporación de estas tecnologías. Y lo que se desarrolló aquí fue que primero esta gente se comprometió y consideró que esto era una tecnología importante y de futuro. Lo que hizo entonces fue digitalizar, o sensorizar, primero sensorizar toda la planta, la mayor cantidad posible de la planta. Luego se implementaron todos los procesos de tratamiento de esa data, ¿no?, y filtrado de esa data, y luego se pasó a la parte de la simulación con simulación utilizando inteligencia estática, no, haciendo simulación no inteligente y simulación inteligente, sería lo que me estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esta gente? Bueno, que primero en el desarrollo comenzaron con los gemelos básicos, los gemelos descriptivos, que solamente la función de los gemelos era recibir la información, ¿no?, en línea, y por supuesto tomar decisiones operacionales. Y posteriormente empezaron a predecir comportamiento. Y una de las mayores ventajas que ha tenido esta aplicación es que ellos lograron un gemelo que utilizan en el desarrollo de productos. Acuérdense que esto se trata de material de chapas, ¿no?, de maderas, estos tipos de chapas que tienen una serie de productos, tienen la madera, tienen una serie de compuestos químicos agregados que le añaden. Entonces, cuando un cliente le pide a ellos un producto, ellos lo simulan de acuerdo a las características operacionales, o sea, suponiendo que está operando la máquina, porque están recibiendo la máquina está operando en sus condiciones normales, pero ellos hacen una simulación digital. La máquina sigue trabajando en su proceso, pero entonces ellos toman esos datos y entonces le van variando el tipo de madera, las condiciones, el tipo de agregados químicos que hay que añadir, y entonces van evaluando, van prediciendo prediciendo la resistencia y las características y la calidad del producto. Es más, el cliente que le solicitó un nuevo producto puede participar y decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo con los resultados que se esperan tener. Y luego, después que se llega a una conclusión, entonces se va a la producción. Déjense cuenta el beneficio que significa el utilizar los gemelos digitales para el desarrollo de productos y, por supuesto, la digitalización de la planta.
Otro ejemplo, en el arranque de plantas, tiene mucha aplicación los ingenieros, los gemelos digitales, porque obviamente que uno de los problemas que nos podemos presentar, los que trabajamos o los que trabajan en operación, es que después de un mantenimiento mayor o después cuando se hace un desarrollo de una instalación, de un equipo, un proceso, o de una planta, es arrancarlo. Y cuando se va a arrancar la planta, van a presentarse una serie de problemas. Si se ha ido desarrollando el gemelo digital desde el mismo momento en que se hizo el diseño, ¿verdad? Entonces, en el momento del arranque, se puede iniciar el proceso y entonces ir evaluando las condiciones actuales y lo que va a pasar en la próxima etapa del desarrollo. Entonces, eso es un beneficio muy importante en la aplicación de los gemelos digitales en los procesos de commissioning de plantas industriales. Entonces, permite evaluar diseños de sistemas de control, estrategias de control y evaluar las condiciones en cada etapa del proceso de arranque. Los gemelos digitales en diseño, bueno, quise poner un ejemplo de la General Electric, ¿no? Que desarrolló un motor eléctrico para instalarlos en aviones eléctricos, que tuvo un éxito también muy importante utilizando esta tecnología. En el caso de operación y mantenimiento, el área donde se ha desarrollado bastante la parte de gemelos digitales es el área de la aerogeneración, los aerogeneradores. Aquí prácticamente se pueden conseguir ustedes por ahí información técnica, artículos científicos, artículos técnicos, donde los aerogeneradores tienen o se le han desarrollado, y empresas que desarrollaron herramientas para hacer la digitalización de los aerogeneradores. Y estos incluyen la parte de la monitorización del ambiente, la operacional y el mantenimiento. Otra área, el área de ingeniería civil, ya estoy hablando de la parte industrial, también se han desarrollado gemelos digitales para la construcción de carreteras, por ejemplo, ¿no? Esto ocurrió en Malasia, en el cual se utilizó una tecnología, la tecnología de Bentley, que diseñaron, montaron todo, por supuesto, en 3D, y entonces en el proceso de la fabricación de la carretera por etapa, iban probando y entonces hacían predicciones de qué es lo que iba a pasar en la etapa siguiente. Y con eso lograron ahorrar tiempos de construcción de la carretera. Otra área también de los gemelos digitales que tiene es un poco más complicado, pero también se está desarrollando en la parte de lo que son las ciudades y los edificios inteligentes. Los edificios de las ciudades inteligentes, como el país que más se ha desarrollado en esto es Malasia. Malasia desde hace bastante tiempo apostó por la digitalización de sus ciudades y prácticamente han instalado una serie de sensores y están registrándolo a través de uno de sus sistemas de gemelos digitales que monitorean temperatura, presión, humedad, la luz, los niveles de ruido, temperatura infrarroja, y en base a eso ellos toman decisiones. Pero los gemelos digitales, por supuesto, en las ciudades abarcan mucho más. Pueden aplicarse, por ejemplo, a el monitoreo de los servicios de agua, los servicios de luz, el tránsito. Todo esto se puede incluir y, por supuesto, tomar decisiones en el momento que se está generando. Puede, por ejemplo, dirigir el tráfico, ¿no? Reducir los niveles de ruido, reducir la contaminación, automatizar o mejorar los procesos de los diferentes servicios. Y como se pueden ver, bueno, también maneja toda la tecnología que estamos hablando anteriormente de los gemelos digitales. No quería pasar y hablar solamente de la parte industrial, quería hablar un poco también de la aplicación a la parte de la salud, ¿no? Y aquí tienen un gemelo digital. Sí le digo que es académico, lo tomé de un artículo científico, que es para el análisis de la esclerosis múltiple, que todos ustedes seguramente conocen, que es una enfermedad que afecta a mucha gente, y ya hay gemelos digitales que toman en consideración, por supuesto, la información en línea de las personas que van a ser evaluadas
Y en base a toda esa información, que serían los parámetros clínicos, los parámetros preclínicos, los parámetros contextuales, todos los datos asociados a esa persona. Yo no soy médico, aquí quizás puedo cometer un error a la hora de hablar. Va a sacar información sobre el tipo de enfermedad, ¿no?, que tenga, si tiene o no tiene, entonces múltiple, cuál es el camino que debe seguir hacia diferentes especialistas, ¿verdad? Tomar decisiones sobre la forma del tratamiento y decisiones sobre el riesgo de la enfermedad. De igual manera, en el caso también se están desarrollando el caso para administrar hospitales y tomar decisiones en la administración de hospitales. Hay varios casos que aparecen aquí. Y ahora, ya pasando los casos para demostrar que efectivamente es una tecnología que es útil y es viable y efectivamente ha tenido éxito ya en muchos campos. Pero también, bueno, al final voy a hacer unas conclusiones sobre muchas preguntas que ustedes pudieran tener. Es cómo agrega valor el gemelo digital a las empresas. El gemelo digital agrega valor en 3 grandes campos. Primero, en la transparencia. La información se hace transparente, ¿no? La información en una planta, normalmente eso va a un centro de digitalización, donde está la sala de control, donde está una información ahí que nadie sabe lo que pasa, no solamente los que están allí. Pero cuando empieza a implementar su gemelo digital, esa información tiene que ser transparente para todo el mundo, tanto para los operadores, como para los que trabajan en el panel, como para el gerente, para el dueño de la empresa. Todos pueden recibir información de qué es lo que está pasando en la planta, cuál es el valor de la temperatura, cuáles son las decisiones que se tomaron. Todo eso va a aumentar valor. El otro es la interacción. Va a producir interacción, obviamente, entre los diferentes equipos, las diferentes máquinas. Y finalmente, la inteligencia. Cuando ya el proceso tenga inteligencia, eso va a agregar todavía mucho más valor, ¿no? Bueno, la otra pregunta que quedó pendiente era, que planteé, que se iba a responder, es: ¿existe alguna norma para diseño de gemelos digitales? Esto lo quise meter porque obviamente los ingenieros siempre queremos saber si podemos construir un gemelo digital bajo norma. La respuesta es sí. Sí existe una. La ISO 23243 tiene como objetivo proporcionar un marco de desarrollo, esto es entre comillas, genérico, que se puede utilizar para implementar casos genéricos, ¿no?, de gemelos digitales. Entonces, no esperen que la norma le va a decir exactamente cómo resolver su problema de gemelo digital. Ahora, ¿por qué aparece esta norma? Bueno, aparece simplemente para tratar de crear alguna normalización en la comunicación de los datos. De tal forma que las empresas puedan ir desarrollando plataformas, herramientas que los datos, la sensorización, los sensores, puedan utilizarse en cualquier tipo de planta. Siempre dirigido a lo que sería la parte de gemelo digital. Entonces, esta norma tiene 4 divisiones, la 1, la 3 y la 4. La primera es los aspectos generales y conceptuales. La segunda, la arquitectura de cómo se debería armar. La tercera es la representación digital. Y la cuarta es el intercambio de información. Acuérdense que esto se hace simplemente para tratar de lograr la normalización entre diferentes plataformas y diferentes sensores, ¿no? Y diferentes equipos que se puedan utilizar para el desarrollo de gemelo digital. Aquí tomé una vista funcional tomada de la norma de lo que es el modelo de referencia del gemelo digital. Ellos establecen entidades, hay una entidad de usuario, la entidad central, que es donde están las entidades del gemelo digital, y la entidad de la recolección de datos. Bueno, esto, los que están interesados pueden ir a la norma. El comentario sobre esto es que no existe un único gemelo digital que pueda proporcionar todas las soluciones para un sistema, un equipo o un proceso de fabricación. Eso no lo esperen que consiga. Cada uno será diseñado a la característica del objeto que se está obtenido. Y esto tiene algo que ver con los gemelos humanos. O sea, existen 2 gemelos distintos, salvo esos gemelos, pero otros gemelos serán diferentes.
Ahora, la tendencia tecnológica y la inversión. Es esta tecnología que yo estoy planteando a ustedes, es una idealización, es algo que se puede considerar de que tiene mucho tiempo para que se pueda lograr objetivos. Bueno, le puedo decir que no, ¿no? Ahí le estoy poniendo una figura que la tomé de la información de Internet, que responde al 2021, de la Accenture, que coloca, esta es una organización que trata de colocar las tecnologías dentro de las tendencias tecnológicas de cada año. Cada año hace una evaluación de las diferentes tecnologías y las ubica, cuáles son más importantes. Y si pueden observar, aquí el gemelo digital está en la cima. O sea que la mayoría de las personas, que fueron entrevistadas, consideran al gemelo digital como una de las tecnologías de mayor importancia en este momento en la industria. Existen otras más, ¿no? Viendo las tecnologías que utilizan los gemelos digitales, como por ejemplo la realidad mixta, ¿no? Por aquí está viendo, por ejemplo, está viendo los blockchain, ¿no? Están por debajo en cuanto a la tendencia tecnológica. Entonces, dense cuenta que gemelo digital tiene mucho futuro. Aquí, la inversión. El gemelo digital, esta información la tomé de la página si podemos ver aquí, de Market, ¿no? Pueden ver aquí arriba, ¿no? La página web donde la tomé, Market y Mercado se llaman. Y aquí ellos establecen que el mercado del gemelo digital va a crecer desde el 2022, que estaría en 6,9 billones de dólares, al 2027 a 73,5 billones de dólares, ¿no? Con un crecimiento de un 6% anual. De igual manera, busqué otra para ver si era que esta pudiera ser una empresa que esté vendiendo plataformas. Entonces aquí tenemos otra, y esta plantea que el mercado va a pasar de 6,75 en el 2021, va a pasar a 8,8 billones de 2022, más o menos dentro del mismo orden, simplemente que los años son distintos, ¿no? Y aquí una característica importante que tomé de esta es que las soluciones consideradas en el alcance incluyen, ¿no? El desarrollo, por supuesto, de las plataformas en la nube. Estas son herramientas que se han estado desarrollando, los gemelos digitales de Azure, la herramienta de plataforma de General Electric, la Adams, la de ANSYS, y una serie, hay una gran variedad, incluso en español también la hay. En España hay varias plataformas más avanzadas que otras que se pueden utilizar de acuerdo a los requisitos de cada quien en su sector. Y finalmente esta otra que establece que la industria mundial de gemelos digitales está valorada en el 2021 en 6.500 millones de dólares y se prevé que alcance los 125.700 millones de dólares para el 2030, ¿verdad? Con un incremento del 39,48% anual en ese tiempo. Entonces, obviamente de que si los inversionistas están invirtiendo en esto es porque le están viendo un futuro muy grande a esta tecnología. Finalmente, ahora sí voy a finalizar, espero que esté bien en el tiempo, de las reflexiones sobre esto que le hablé a ustedes. Por supuesto que del gemelo digital se puede hablar mucho. Los gemelos digitales son modelos matemáticos de representación virtual de objetos del mundo real, ¿no? Son una visión más completa de la realidad. ¿Qué quiero decir una visión más completa? Que si nosotros hacemos la simulación de ingeniería normalmente, hacemos la simulación en función de unos datos iniciales, que no son los reales en un momento, tenemos después que validar. Si nosotros hacemos solamente la simulación de los datos tomados de la máquina, también pueden haber errores en los sensores, en los errores típicos del proceso de adquisición de datos.
Pero el gemelo digital que utiliza la simulación y la adquisición de datos, obviamente que tiende a ser más próxima a la realidad. Y para ingeniería significa, por supuesto, un avance en lo que es el proceso de simulación y la automatización de activos físicos. La otra reflexión es que los gemelos digitales ofrecen a los ingenieros herramientas virtuales para ampliar su capacidad de diseñar y administrar los activos físicos de manera más confiable, más eficiente, más rentables y más sostenibles. Y la otra reflexión es que el avance de los desarrollos en 3D que se está viendo en los últimos años y la tecnología de gemelos digitales que estoy planteando y que se ve claramente de que hay inversionistas que están dispuestos a desarrollar esto, van a acelerar el camino hacia lo que se conoce y está en desarrollo, que es el metaverso. No voy a dividir el metaverso, solamente que el metaverso es la tecnología que promete crear un mundo virtual donde las personas podrán interactuar, podrán trabajar, podrán comprar, ¿no? Podrán socializar. ¿Qué quiere decir esto? Que los gemelos digitales van a permitir de que nosotros podamos realmente trabajar desde nuestra casa o donde estemos en el mundo con nuestras máquinas. Por ejemplo, el caso que le planteé de la planta esta, desde Portugal, ellos manejan varias plantas en el mundo. Ellos demuestran que en una planta, un proceso, una modificación mejoró, automáticamente ese modelo de producción lo llevan a los otros. No tienen que estar con prueba y error. Hacen simulación, verifican que todo funciona y prácticamente casi en tiempo real pueden modificar muchas cosas. Entonces, con esto finalizo esta introducción de lo que son los gemelos digitales y al cual yo he apostado. Yo, para concluir, quiero decir que yo en este momento estoy trabajando sobre la parte de la implementación de modelos digitales a máquinas rotativas, ¿no? Con la intención de predecir, no, fundamentalmente uno de los aspectos que siempre me ha llamado la atención, que es la vida útil debido al desgaste. La mayoría de las máquinas rotativas fallan por desgaste, los equipos fallan por desgaste, y el desgaste o la tribología es uno de los fenómenos más difíciles de simular, ¿no? y de tomar datos. ¿Por qué? Porque la información macroscópica no sirve de mucho, porque los desgastes ocurren a nivel microscópico, y ahí no hay sensores, ¿no? Para medir lo que está pasando a nivel de contacto de rugosidad. Pero bueno, con esto, con la ayuda de los sensores digitales, creo que podemos dar grandes avances en este sentido. Bueno, con esto finalizo y yo estoy presto a las interrogantes que puedan hacer, a ver si puedo ayudarles. O bueno, ahí pues, también he podido aprender algo de ustedes. Muchísimas gracias, profesor. No esperábamos menos de una ponencia con usted, siempre magistral su clase, elocuente, preciso en lo que se está comentando y lo más importante, pues realmente un tema actual y altamente relevante. Esto, pues de verdad que agradecidos nuevamente con usted por este espacio. No sé si en el chat hay alguna consulta, alguna inquietud. Tenemos Sí, el tiempo ajustadito, pero nos queda por allí, sí tenemos unos unos minutitos minutitos. Un para, pues, ajá, cuéntanos, comentario que le Isaura. dejan acá en el chat, que ha hecho una buena aclaratoria entre gemelos virtuales, digitales e híbridos. Quedó bastante claro, digamos, la diferenciación de los tres. Y en las redes, al parecer, hay algunas preguntas también. Vamos a esperar a ver qué nos comentan por acá. Si acá dice algunas preguntas de nuestras redes, vamos a ver si hay alguna inquietud. Ok. ¿Qué recomendación de preparación inmediata para que los estudiantes activos se preparen mejor para adaptarse a estas tecnologías? Entiendo que el contexto es como que cuál es la ruta de formación, ¿no? Para llegar a, o por dónde debemos tomar, qué ruta debemos tomar para prepararse en este tópico. Bueno, hay dos rutas, ¿no? Voy a hablar a los que ya están formados, que ya son profesionales. Los que son profesionales, si quieren desarrollarse, van a tener que decidir en qué parte del desarrollo tecnológico quieren estar ubicados. Usted va a ser un operador,
¿verdad? Va a ser un mantenedor, va a ser un diseñador, ¿no? Va a ser un gerente de tecnología. Entonces, tienes que ubicarte en qué área vas a desarrollar. Si tú vas a ser bueno, y cuarto, el desarrollador de la tecnología de gemelo. Vas a participar directamente. Si tú vas a ser un ingeniero de campo, entonces tú lo que tienes que formarte bien de cuál es la tecnología que se involucra en esto, sin llegar a profundizar de lo que es la analítica descriptiva, de lo que es inteligencia artificial en los diferentes algoritmos. Eso no es necesario. Para eso hay los especialistas que se han formado para eso. Igual que yo, por ejemplo, soy ingeniero mecánico, me fui como ingeniero mecánico. Y el que se formó en computación será el especialista en desarrollar las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, uno aprender y sobre todo conocer bien la tecnología, los alcances de la tecnología y por supuesto manejar el léxico hasta un cierto nivel que no puedo decir hasta dónde, pues, cada quien lo va a ver. La idea es que cuando le llegue, primero, ustedes puedan entender, ¿no?, los beneficios que esto le trae. Y segundo, que cuando algún proveedor, ustedes deciden instalar esta tecnología y le va a venir a hablar, usted sabe de qué le están hablando y poder tener criterio. Obviamente que tienen que apoyarse con asesores. Esos son los de campo. Manejar la tecnología, ¿no? Igual que como con nosotros, como yo como ingeniero mecánico, por ejemplo, estoy en un proceso químico, en una refinería. Yo no soy químico, pero tengo que tener una idea de lo que está pasando en una torre de destilación, ¿no? De cómo afecta eso mis procesos térmicos y mi resistencia de materiales. Eso, más o menos eso. Aquí hay que manejar de igual manera esta parte. Ahora, si usted va a pasar, se quiere meter en el desarrollo, que hacen falta ingenieros de desarrollo, porque obviamente para desarrollar el gemelo digital hace falta el ingeniero de procesos, ¿no? Eso en términos generales, el hombre que conoce los procesos, ¿no? Conoce el proceso químico, el proceso mecánico, el proceso físico, ese hace falta. Eso no lo sabe el que hace el programa. El que hace el programa es el ingeniero o el técnico de datos, el que programa. Entonces, esas dos personas tienen que trabajar. Entonces, no esperen abarcar los dos áreas, ¿no? Abarquen una y el otro que abarque la tercera, la que le corresponde. Y lo otro, finalmente, lo que quiero decirles es que, bueno, también hay organizaciones que están formando, en este caso, aquí en España, donde estoy ahora, hay más maestrías, programas de maestría y muchos cursos de formación en el área de la industria 4.0. La otra cosa es que esta revolución industrial 4.0 va a llegar a las instituciones de educación y las universidades tienen que adaptarse a los cambios. O sea, los cambios. Cuando llegó la electrificación, tuvieron que adaptarse a la electrificación. Llegó la digitalización, pero llegó la electrónica, tuvieron que adaptarse. Y ahora llegó esto y sobre todo las universidades tienen que empezar a incorporar, ¿verdad?, en la formación de los diferentes profesionales los conceptos que necesitan para que puedan desarrollar su profesión bien. Relacionado con computación, como a mí me dieron computación y nos daban computación, ahora tendrá que darle las tecnologías de la digitalización. Eso hay que incorporar. Bueno. Perfecto. Disculpa, David, antes de que se nos olvide y que se nos vaya el profe, si quiere dejar de compartir la presentación y Sí, para poder tomar una foto de todos y todos los que están presentes, si pueden también abrir sus cámaras y entonces podemos tomar una fotito con el profe. Vamos a ver aquí, capture, a la cuenta de 1, 2, voy. Listo. Listo. Gracias, profe. David. Siempre a la orden. Bueno, profe, como siempre, agradecido. Reitero lo comentado anteriormente, muy interesante. Una de las cosas, pues, toda la temática interesante, pero este aporte final del cómo llegar hasta allí, creo que es una de las áreas más interesantes para las personas que se están sumando, ¿no? Porque realmente eso es parte del espíritu de la fundación. No es solamente aportar, lo decíamos al principio, no es aportar solamente a la infraestructura de la universidad, sino a ese recurso valioso que son los profesores y los estudiantes en sí. El proceso educativo tal vez no es solamente impartir una asignatura, sino también
dejar en esa asignatura cómo aplico esto en la industria, cómo inserto esto en la sociedad, cómo entro dentro del contexto laboral. Y creo que esos últimos comentarios que hacía son valiosos porque guía no solamente al estudiante y a los que ya somos profesionales por dónde ir, sino también las actualizaciones de los pensum y hacia dónde debería ir lo que es como tal el componente de asignaturas que se ven dentro de las diferentes carreras. Eso evidentemente en este momento la inclusión del contexto tecnológico es vital para actualizar aquellas carreras pues, que ya tienen bastante tiempo en la palestra y que obviamente han ido sufriendo estas modificaciones. Reitero nuevamente, muchísimas gracias. Y pues, profe, continuamos, invitado por supuesto también a continuar acá con nosotros en esta jornada del día de hoy. Muchas gracias, profesor. Siempre un placer. Gracias.